estará en lugares firmes, descansaré. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás junto a mí hasta el final, por siempre. Un saludo a todos los hermanos. Estamos transmitiendo en esta noche de Elim Mission Christian Church en Sydney. Esta es la parte hispana de la iglesia Elim en Sydney. Y ahora es un día miércoles 29 de septiembre del 2021. Con la ayuda del Señor estaremos llevando este estudio en esta noche. Y espero que sea de bendición para todos los que nos están escuchando o viéndonos en esta grabación, ya que estamos todavía bajo el periodo de la pandemia aquí en Sydney. Y bueno, queremos que el Señor nos bendiga, nos ayude y nos dé su bendición en esta noche. Y espero que se quede con nosotros, sean bienvenidos todos. Y antes de comenzar, le voy a pedir que oremos al Señor y nos dediquemos esta reunión o este estudio en sus manos. Oremos, Padre bueno que estás en los cielos. Te damos gracias, Padre bendito, por tu amor, tu misericordia, porque tú siempre has sido bueno, oh Dios. Para siempre es tu bondad. Y en esta noche, Padre bendito, te estoy pidiendo de que bendigas también tú a los hermanos, hermanas, amigos que pueden estar viendo este video, y que tu mano de misericordia sea con cada uno de ellos, Señor. A través de este estudio que llevaremos esta noche, oh Padre bendito, que tu mano de misericordia pueda bendecir, pueda fortalecer y pueda traer una palabra de ayuda, de aliento, de bendición en la vida de cada uno. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, en esta tarde vamos a tratar de ser breve y por supuesto si no terminamos el estudio, con ayuda del Señor vamos a continuar en la próxima. Y quiero que tratemos de estudiar y ver sobre un libro en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que muy poco se estudia o que muchas veces se pasa por alto, y me refiero al libro del profeta Abdías. Entonces vamos a tratar de ser concisos y ver lo que la palabra del Señor nos enseña en este libro. Vamos a ir compartiendo la pantalla y espero de que ustedes nos puedan seguir. Así es que just deme un minutito y vamos a poner la pantalla. Entonces, hermanos, como podemos ver acá, estamos hablando y nos dedicaremos al estudio del profeta Abdías, uno de los profetas menores, obviamente en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice en este capítulo de este libro. Permítame, veamos acá. Bueno, entonces para continuar, veamos un preámbulo. Para poder comprender este estudio, este libro, tenemos que hacer algunas observaciones. Le llamo preámbulo para poder comenzar acá. Y para poder ver lo que me refiero, es necesario que comprendamos la posición o el momento en que el profeta de Dios, en este caso Abdías, estaba hablando y exponiendo en su condición de un profeta del pueblo hebreo. Entonces rápidamente podemos ver acá un estudio, una forma de la profecía o de la historia del grupo de los hebreos, del pueblo de los hebreos. Y si vemos acá, nos remontamos a la creación, al diluvio, a la caída del hombre, a la
construcción de la Torre de Babel. Todo eso sucedió como lo conocemos en el libro de Génesis. Después de eso, se nos dice la Biblia más o menos unos 2000 años antes de, aquí vemos unos 2000 años antes de Cristo, que Dios escogió, hizo una elección. Dios hizo una elección de su pueblo, es lo que vemos acá, y para dirigir su pueblo, Él utilizó patriarcas. Ahí es donde conocemos a Abraham, a Isaac, a Jacob, conocemos a José, conocemos toda la historia cuando llegaron cautivos a Egipto. Ese fue un periodo, en ese más o menos unos 2000 años antes de Jesucristo. Después ocurrió un periodo más o menos de un espacio de unos 400 años, en el cual hubo, por decirlo así, un silencio divino. Y en ese periodo, en otros lugares de la historia, fue que se desarrolló el periodo de la nación de Egipto, en la India, en China. Esas naciones en ese periodo más o menos ya eran florecientes. Después de esos 400 años, Dios comenzó a tratar con su pueblo, lo sacó de Egipto y lo llevó por lo que conocemos nosotros en la ruta hacia la tierra prometida, que sucedió más o menos unos 1500 años antes de Cristo. Allí vemos las figuras de Moisés. Entonces, profetas, allí donde encontramos libros como Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. Ese fue un periodo bastante interesante en la historia del pueblo hebreo. Posteriormente a eso, nos encontramos el periodo del imperio, que sería quizás cerca de unos 1000 años antes de Cristo, y allí la figura principal nos encontramos el rey David. Ahí tenemos, obviamente, antes de David tenemos a Saúl, son los príncipes, los reyes, tenemos a Salomón, y tenemos la división del pueblo de Israel con Judá, la manifestación de los profetas Elías, Eliseo, los libros de Samuel, Reyes, Crónicas, Salmos, y en una forma general fue quizás el periodo más alto del desarrollo del pueblo de Israel. Diríamos el nivel máximo que Israel fue tomando, porque si recordamos, ellos empezaron a crecer desde la parte en la época de los patriarcas, después de Abraham. El pueblo de Israel, el pueblo hebreo, empezó a crecer, a subir, a desarrollarse, a pasar por Egipto, después pasar por los desiertos, hasta que llegó al periodo del reinado del rey David. Pero después del rey David, podemos ver que el pueblo de Israel, en la historia bíblica, empezó a descender, a perderse, a alejarse de Dios, y fue allí donde hubieron grandes cambios. Entonces, después de ese periodo, se dieron lo que es el exilio. El exilio, que recordemos que fue prácticamente la caída del pueblo de Israel ante los babilonios, y eso ocurrió más o menos unos 500, 600 años antes de Cristo. Ahí se dio también una fuerza de los sacerdotes, y fue en este periodo donde encontramos la manifestación prácticamente de la mayoría de los profetas. Por lo tanto, los profetas escribieron un grupo antes del exilio. Otro grupo se escribió durante el exilio y otro grupo se escribió después del exilio. Entonces, en el grupo anterior al exilio nos encontramos a Joel, encontramos a Amós, allí nos encontramos a Oseas, Miqueas, Isaías, Jonás, Nahum, y allí está el que vamos a estudiar esta noche. Se encuentra Abdías. Habacuc también se encuentra en ese periodo. Es entonces este periodo bastante importante sobre la escritura de los profetas para ese periodo de la historia de Israel. Después están los libros que se escribieron durante el exilio. Normalmente Jeremías, encontramos a Ezequiel, encontramos Lamentaciones, y otros que vivieron durante el exilio, pero aún fueron escritos quizás después del exilio, como el caso de Daniel. Pero también nos encontramos a Ageo, Zacarías, Malaquías, Esther, Esdras, Nehemías. Entonces,
esa es prácticamente la historia general de una forma amplia del pueblo hebreo. Después de este periodo de los profetas menores, del cautiverio, del exilio, viene otro periodo parecido de una edad de silencio, parecido al anterior, 400 años acá y acá otros 400 años más o menos, donde hay un silencio divino, podríamos decirlo. Y en ese periodo donde surgen las figuras de los filósofos griegos, como estamos hablando de Platón, de Sócrates, Aristóteles, ahí surge la figura de Alejandro Magno, ahí surge la figura ya en los romanos de Julio César, y es un periodo grande el cual culmina prácticamente con el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo y el nacimiento de la iglesia. Eso quería mostrarlo de una forma general para ver la posición que nos encontramos con nuestro profeta que estudiaremos esta noche, que es Abdías. Ok, veamos algunas características rápidas de Abdías. No muchos conocemos, como dije, de Abdías. ¿Qué significa Abdías? En nuestra traducción española se traduce así, Abdías, pero es la conjugación de dos palabras. La palabra Obad, que quiere decir siervo, y Yah, que se refiere a Jehová, Yahvé. En realidad, el nombre se escribiría de una forma mejor, Obadía, como se escribe en las Biblias inglesas, Obadiah. Entonces, aquí sería Obad, siervo, Yah, de Yahvé, de Jehová, un siervo de Dios. Ese es prácticamente el significado de Abdías, siervo de Jehová. Siervo de Jehová. ¿Y qué nombre más importante? Refleja todo en su nombre, refleja todo, refleja ser un siervo de Jehová. Y en la Biblia hay muchos nombres o muchas personas con este nombre de Abdías, pero en realidad no hay nada concreto que se refiera o se indique que hablaban de este profeta. En otras palabras, lo que se conoce del profeta Abdías es relativamente poco o casi nada. Quizás lo único que tenemos en este libro. Pero si vemos, o como vamos a estar estudiando, es un libro bien importante, bien significativo en muchos aspectos. ¿Por qué? Uno, que es el libro más corto del Antiguo Testamento. Eso quizás es muy llamativo. El libro más corto del Antiguo Testamento. Y otro punto importante es de que su mensaje principal, no como los otros profetas, en este caso su mensaje principal es a un pueblo que no es directamente Israel, aunque obviamente tiene que relacionarse con Israel, pero habla de este pueblo que no es Israel en sí. Entonces, en nuestra versión que normalmente estudiamos nosotros de la Reina Valera de 1960, el libro de Abdías consta, como en toda la Biblia, de un capítulo y de 21 versículos. Eso es todo. 21 versículos es todo lo que es esta profecía. Y de esos 21 versículos son nada más 565 palabras, son nada más 2.554 letras. Fue poco lo que el profeta escribió, pero muy importante. Se cree de que este fue uno de los primeros libros que se escribió antes del exilio, junto con Joel. Algunos dicen que Joel fue el primero, otros creen que Abdías fue el primero, pero por ahí se encuentra quizás. Y el profeta utiliza el término el día de Jehová en el versículo 15, que el día de Jehová es el que se va a dar contra las naciones. Voy a leerlo rápidamente, el versículo 15 obviamente el capítulo 1, dice: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Después de este libro, la expresión día de Jehová es utilizada por muchos o varios de los profetas menores, aún profetas mayores, y continúa el concepto del día de Jehová aún en el Nuevo Testamento.
Entonces, si fue Abdías el primero que lo escribió, entonces fue directamente revelado por Dios que viene un día en el cual el Señor va a juzgar a todas las naciones, un día, el día del juicio, el día de Jehová. Ahí se introduce con el profeta Abdías. Como ya dije, es un día que implica que Israel va a ser juzgado, pero no solamente Israel, sino también las otras naciones. Entonces, en esta profecía nos encontramos que la palabra del Señor, la palabra de Jehová, la visión de Dios, como dice el versículo 1, perdón que lo voy a leer rápidamente, dice Abdías, capítulo 1, versículo 1, dice visión de Abdías. Eso es todo, una visión que él tuvo. Dice, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. El Señor, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Entonces es una profecía que va dirigida a Edom, la ciudad o la tribu o el pueblo de Edom. Entonces, esa es la dirección del capítulo, del capítulo, del libro, como diríamos. Se divide este libro en su contenido, se puede dividir en una forma directa. La primera parte, que una nación, en cual va a ser Edom, va a ser juzgada, los primeros 14 versículos. Y en esos 14 versículos se habla cómo Edom es humillado y cómo Edom es castigado por su gran pecado. ¿Y cuál es su gran pecado? Ahí se descubre el versículo 10 al 14. La otra parte habla de que todas, como ya vimos, del versículo 15, todas las naciones serán juzgadas, y las naciones en el día de Jehová. Y también Israel al final habla que va a poseer a Edom. Entonces esa es rápidamente la división de este capítulo. ¿Quién es Edom? Ahí comienza la primera pregunta. Entonces, antes de poder comprender esta profecía, porque cualquiera diría, en realidad, pero yo conozco a Israel, yo sé quién es Israel, a mí me interesa la condición de Israel, cierto, pero si el Señor Jehová, en su misericordia y en su poder, si Él envió el profeta Abdías, el siervo de Dios, su siervo, a predicarle o a llevarle un mensaje a este grupo llamado Edom, hay que saber o hay que comprender de qué se trataba para poder saber realmente el motivo y las circunstancias en las cuales Dios se dedicó a expresarse en ese grupo de personas. Entonces, ¿quién es y dónde estaba ubicada? Veamos rápidamente este pequeño mapa para ubicarnos dónde estaba Edom. Y si vemos nosotros por acá, esta región es la región de Edom. Este es el reino de Judá y este es el reino de Israel. Recordemos la división que se dio. El reino de Israel, su capital Samaria, y el reino de Judá, su capital Jerusalén. Aquí nos encontramos con el Mar Muerto. A la parte baja del Mar Muerto de esos días se encontraba este reino, que era el reino de Edom. Y en esta región de acá se encuentra este nombre, esta ciudad llamada Petra, la cual es hoy en día parte de Jordania, de la ciudad de Jordania, una ciudad muy interesante. Y vamos a ver algunas fotografías de esta ciudad de Petra para así poder comprender de qué se trataba o de qué se tratan algunas de las expresiones encontradas en estos versículos de Abdías. Entonces, para ya resumir rápidamente, el reino de Israel en general, con Judea o Judá y con Israel, el Mar Muerto, el Mar Muerto, perdón, acá, el Mediterráneo acá, y la ciudad o el reino de Edom. Ok, entonces esa es la distribución que había en ese momento. Ahora, como ya dije, en esa ciudad de Edom se encuentra Petra. Petra, algunos ya la han visto, ya conocen algunas fotografías. Uno de mis sueños es que algún día poder ir a visitarlo. Es un lugar aparentemente muy maravilloso. ¿Por qué?
Porque existen unas grandes montañas rocosas, para comenzar. Y en esas montañas rocosas la gente viaja entre las hendiduras prácticamente de esas montañas gigantescas de roca. Y camina la gente, por ejemplo, así, guiados por animales, porque no es mucho el camino, diríamos, para poder pasar con vehículos. Entonces tienen que dejar los vehículos lejos y caminar entre medio de estas hendiduras, así como podemos ver acá. Pero ¿qué sucede? Al final de esas, ven acá las grandes hendiduras entre las rocas, inmensas, gigantes. Pero ¿qué es lo que pasa? Al final de eso se encuentran estas famosas construcciones llamadas de la ciudad de la roca, construida dentro de la misma roca. Esa es Petra, con estos templos maravillosos construidos dentro de la misma piedra. Templos inmensos, grandes, construcciones maravillosas, las cuales han sido dejadas como un legado. Y todas estas construcciones están en esta montaña que se llama el Monte Seir. El Monte Seir, que lo encontramos en el capítulo 2 del versículo 1 al 8 de Deuteronomio. En Deuteronomio, allí la Biblia nos habla de este pueblo de Seir. Vamos a verlo rápidamente. Deuteronomio capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aún lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir. Amén. Entonces, este es el monte Seir. Allí es donde habitaban los descendientes de Esaú. Allí es donde hoy en día están esas grandes construcciones. Por allí pasó el pueblo de Israel. Entonces, para concluir eso, la Biblia es clara en decirnos de que los descendientes de Esaú eran los que habían habitado en esa montaña. Entonces, Edom son los descendientes de Esaú, según todo lo que nos narra en la Biblia. Y si nosotros recordamos la historia de Esaú y de Jacob, todos sabemos de que eran gemelos que habían nacido juntos. La Biblia dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Tuvieron problemas los dos hermanos gemelos, problemas, y aún de eso crecieron, pero Esaú era el primogénito. Y conocemos la historia como él fue tentado por la comida que había preparado Jacob, que era el niño que se encontraba en casa, y Esaú era un cazador, y por eso quizás le gustaron las montañas. Y entonces él
le pidió a Jacob que le diera o le iba a comprar ese plato de lentejas. Y la Biblia dice que Jacob, siendo astuto, le dijo que se lo vendía por la primogenitura. Y es allí donde la palabra del Señor nos enseña que en ese momento Esaú dejó su posición de ser el primero, y fue en ese momento que Jacob comenzó a prosperar, a ser bendecido, y más tarde se convirtió en Israel, y ahí fue la gran división que hubo entre Jacob y Esaú. Y luego Esaú se fue y fundó, los descendientes fueron los que se llamaron los de Edom, los edomitas, en la ciudad de Edom fundada por Esaú. Ahora, siempre Esaú desde ese entonces, o Edom, comenzó a tratar mal al pueblo de Israel. Si vemos en Números capítulo 20, versículo 14 al 21, ahí podemos leer, y dice: envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron, y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió un ángel, y nos sacó de Egipto. Y he aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Y allí dice: te rogamos, le dice, que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Entonces Edom le respondió: no pasarás por mi país. De otra manera, saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéramos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Vemos acá como ya en el libro de Números, el pueblo de Edom rechazó a Moisés que pasara al pueblo de Israel, tan siquiera solamente pasar caminando por una parte de su territorio, pero él lo negó: no pasarás, no pasarás. No quiso que pasara. Fue esa rivalidad que Edom tenía contra el pueblo de Israel desde mucho tiempo. Y hay otros versículos más que implican eso. Entonces vemos que siempre odió a Israel. El versículo 10, volviendo a nuestro libro de Abdías que estamos estudiando, el versículo 10 dice, donde está ahí, del 10 en adelante, donde muestra que siempre odió a Israel, dice: por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Vamos a ver despuesito otra vez ese versículo. Después dice: el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, el ejército de Israel, ¿verdad? Y extraños entraban por sus puertas. Aquí está hablando como otros pueblos cuando cautivaron a Israel o llevaban preso a Israel o atacaban a Israel. Y dice: y echaban suerte sobre Jerusalén. Cuando pasaba eso, dice: tú también eras como uno de ellos. A pesar de que eran hermanos, descendencia, dice que Edom era como uno de los atacantes. Pues dice: no, eso es lo que Jehová le dice, no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. Tú, dice, no debiste haberte alegrado
de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. Tú, le dice, ni debiste haberte jactado en el día de su angustia o de la angustia. Versículo 13 dice, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste, dice, haber mirado su mal en el día de su quebranto. Ni debiste haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco, le dice, debiste haber parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. Ni aún debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Podemos ver acá la maldad que tenían en el corazón los hijos o los descendientes de Esaú, los edomitas. Por eso esos versículos, versículo 10 al versículo 14 de Abdías, capítulo 1, el único capítulo, ahí habla, en realidad, ese es el gran pecado de Edom. Versículo 10 al versículo 14, el gran pecado de Edom, que se unió, como vamos a ver después, con otros ejércitos, con otras autoridades, con otras tribus, para atacar a Israel siempre. Ellos no podían atacarlo por sí solos, porque no tenían la fuerza, la capacidad, pero sí le costó siempre unirse con otros grupos para atacar a Israel. Y Jehová fue claro en decirle, tú no debiste haber hecho esto. Tú no debiste haberte burlado prácticamente. Tú no debiste haberlos desamparado. Tú no debiste. Y eso es, hermanos, también hoy en día la palabra del Señor. Quizás no en el mismo contexto, diríamos, el pueblo de Israel y el pueblo de los edomitas, no. Pero en muchos otros aspectos el Señor sigue diciendo, no debes, mira que no hagas esto, mira que es pecado, mira que si no te arrepientes, y la gente sigue y sigue. ¿Por qué? Porque cuando llega el juicio, cuando llega el momento final, ahí es donde el Señor les recuerda. Por eso mucha gente dice, no, si aquel le hace mal, aquel le hace lo otro, y ven cómo está, próspero. En vez de sufrir, le va bien. Ok, espérese, porque la Biblia fue clara aquí con Edom. El Señor lo dejó, se burló del pueblo de Israel, se burló de su pueblo, se burló, los maltrató, los acechó, no les colaboró. Cuando llegó el castigo, cuando llegó la profecía final, entonces el Señor le dice, te lo dije, no deberías haber hecho eso, pero ahora, muy tarde. ¿Para qué vas a arrepentirte ahora? Ya terminó, ya acabó. Te dije que te arrepintieras, te dije que dejaras ese vicio, te dije que te alejaras de esa persona, te dije que dejaras el adulterio, te dije que dejaras de robar, te dije que dejaras de hacer esto o lo otro. No lo hiciste. Ahora llega tu juicio, ahora llega tu final. Ahí está tu paga. Esa es la profecía de Abdías. A pesar de todo, a pesar de que de que Esaú, que Edom, los descendientes de Esaú, a pesar de que ellos maltrataron al pueblo de Israel cuando estaban saliendo de Egipto, cuando llegaban a la tierra, sin embargo Dios le pidió siempre a Israel que los tratara bien. Dice en Deuteronomio 23:7, no aborrecerás al edomita, le dice, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Hermano, para los que creemos en Dios, para los que seguimos al Señor, no puede haber ese rencor, no puede haber ese odio, sino hemos sido llamados a misericordia. El pueblo de Israel tenía 1000 razones, porque al fin y al cabo, ¿cuál fue el gran pecado que Jacob cometió?
simplemente venderle su plato de comida y el otro, pensando en su presente, pensando en su bienestar temporal, pensando en nada en el futuro, sino en el hoy. Eso fue lo que Esaú hizo. No le importó nada. Vendió su primogenitura y después empezó a sufrir. Es como aquel que fuma y fuma y fuma y después se enferma. ¿Culpa de quién es? ¿De su vicio? ¿De su falta de inteligencia? Entonces, eso es lo que pasó con Esaú. Fue menos inteligente y por eso empezó a sufrir. Y después quizás comenzó a tirar patadas por todos lados para como hacerle culpable al otro. Esto es lo que pasa en mucha gente, en muchos pueblos, aún en nuestros pueblos donde muchos venimos. Nunca prosperan, nunca salen adelante. ¿Por qué? Porque le echan la culpa a otros. Le echan la culpa al externo, al extranjero, a la potencia. Que pueden haber razones, sí. Pero en realidad, al fin y al cabo, cada uno es responsable de salir adelante. De luchar, de ser inteligente. Como fue en el caso de Jacob. Luchó. La Biblia nos dice que Jacob no solamente en este caso recibió la primogenitura o le vendió el plato de lentejas a su hermano que estaba hambriento, sino que después dice que luchó con Jehová por bendición. Luchó para ser bendecidos. Es decir, que si Israel prosperó, funcionó como nación, no fue simplemente porque le compró la primogenitura al otro, sino porque también luchó por su bendición. Contra el mismo Dios, toda la noche. Fue herido, pero sin embargo, logró lo que deseaba. Entonces, por eso el Señor le dice, cuando veas a los edomitas, no los aborrezcas. Cuando veas a los egipcios, no los aborrezcas. Porque por algo, ahí están, te han ayudado, pueden ser bendecidos. Ese es cuando el Señor dijo, si alguien te da en una mejilla, ponle la otra. Es decir, no debe haber odio por el otro, sino llamados a ser misericordiosos. Ese fue, aunque ellos fueron odiados, pero ellos les dijo el Señor que no. Les pidió que no los tocaran. Y eso ya lo leímos, este versículo en Deuteronomio 2, que ya lo leímos anteriormente, que cuando pasen el Señor les dice que no tomen nada, que si toman agua que se la paguen, que si hacen algo que se lo paguen, que nada va a ser regalado. Nada. No esperen el Social Security que les dé, sino reciben algo, paguen por eso. Y ahí van a ser bendecidos, les dice. Allí van a ser bendecidos. No esperen que les den nada, háganlo, paguen por eso. Y ese fue un secreto que Dios usó con el pueblo de Jacob, que tomaran responsabilidad. Y fueron bendecidos. Bajo el reinado del rey David, que fue, como dije anteriormente, quizás el clímax del pueblo de Israel, bajo ese reinado, ellos lograron conquistar a Edom. Lograron conquistarlo y fueron como un pueblo satélite para Israel. Pero después de la separación del pueblo de Israel, de Judá, entonces ellos vieron una oportunidad de escaparse y se separaron de nuevo y continuaron en su tarea de aborrecer al pueblo de Israel. Entonces eso fue siempre el patrón que sucedió con los descendientes de Esaú. Siempre, como ya mencioné anteriormente, ellos estuvieron en ese deseo de unirse con otros para atacar a Israel. Por eso dice en el versículo 7, volviendo aquí al libro de Abdías, en el versículo 7 dice, tus aliados te han engañado. Ahí hay doble significado. Uno nos indica de que ellos se aliaron, se unieron siempre con otros. Y más adelante vamos a ver que esos aliados son los mismos que se encargaron de destruirlos. Aquí se ve su fuerza, aquí se ve su maldad.
Todos, dice, tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron un lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Entonces todos tus aliados se habían aliado con muchos para dañar a Israel. Algo importantísimo del castigo o de la humillación de Edom lo encontramos en el versículo 3, que dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, como vimos en las fotos anteriores, como esas rocas, como esa estructura natural era inmensa, impenetrable. Ellos se consideraban bendecidos quizás, porque podían vivir en esas rocas. Dice: tú que habitas en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Imagínense, ese era lo que ellos tenían. Si volvemos al versículo 3 y versículo 4, el versículo 3 ya lo leímos: ¿quién me derribará a tierra? El versículo 4 dice: si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Entonces, ellos se jactaban. Versículo 12, parte final, dice: ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Ellos se jactaban, ellos eran ensoberbecidos. Ellos decían: tenemos nuestra ciudad, nuestras construcciones, nuestra habitación es entre las rocas, a lo alto, podemos controlar todo. ¿Quién nos va a derrumbar de acá? Dice. Eso me suena parecido a lo que el capitán del Titanic dijo: este Titanic, esta nave, ni Dios mismo la puede hundir. Y todos sabemos lo que sucedió con el Titanic. Él retó a Dios, ni Dios mismo, o sea, sabía que había un Dios porque lo dijo, pero no sabía qué grande era ese Dios. Lo mismo pasaba con los descendientes de Saúl. Ellos dicen prácticamente acá que porque viven en esas situaciones, dicen: ¿quién me derribará a tierra? Y ahí es donde Jehová le dice: aunque te subas a las estrellas, de allí te derribaré. Tu orgullo, tu soberbia, tu jactancia, eso es lo malo, le dijo. Eso es lo malo. Hay otro versículo parecido, paralelos en Jeremías, el capítulo 49 de Jeremías, es otra profecía contra Edom, y muy parecida, muy parecida. Por ejemplo, este versículo 16 dice: tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Parecido los dos, el versículo 3 y versículo 4 de Abdías, parecido el capítulo 49, versículo 16 de Jeremías. Se refieren a lo mismo, la fama que tenían de habitar en esas rocas, en esas peñas, de ser arrogantes, de ser soberbios. De allí el Señor los iba a bajar. Hermanos, es una tremenda cosa ser soberbio, creerse. Imagínense, ellos no habían hecho esa roca. Las estructuras que les mostré en las fotos, ellos no las hicieron. Fueron los pueblos que después de ellos vinieron, los que las construyeron. Pero ellos estaban simplemente orgullosos por una roca. Esa era toda su gloria. Hermano, muchas veces la gente tiene posesiones, tiene autoridad y se ensoberbecen. Se ensoberbecen. Cuando la gente tiene esa autoridad, posiciones, allí se ve realmente su corazón. Cuando los líderes tienen cierta autoridad, ahí se ve realmente qué clase de corazón tienen.
cuando les llega por razones de diferente índole, pero les llega el momento de tomar decisión sobre otros, tomar decisión y expresarse sobre otros, allí depende la decisión o la forma como se expresen, van a demostrar lo que hay en su corazón. Cuando la persona estaba abajo, que no tiene autoridad, dice, qué buena persona es, qué buen hermano es, qué buen líder es, bien amable, bien humilde. Espérese que suba un par de peldaños. Espera que suba un poquito. Ahí se va a decir la verdad. Si se vuelve arrogante, se vuelve orgulloso, se vuelve soberbio, que le importa poco hablar con los demás, que le importa poco relacionarse con los demás, que ve a las personas de reojo, que humilla a los demás. Eso es la arrogancia. Entonces la arrogancia se ve en la posición. Ellos estaban en una posición alta. En este caso era una roca, pero pues, simbólicamente podemos decir alta. Tenían ya su nombre. Por eso se volvieron arrogantes. La arrogancia es peligrosa, es maligna. Sale de un corazón corrompido. De allí te voy a bajar, le dijo el Señor. Fue castigado. Edom fue castigado. Versículo 10 dice, por la injuria a tu hermano, Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Esa es importante, esa frase. Serás cortado para siempre. Digo que es importante porque veremos ya casi al final de lo que veamos de estos versículos, dónde está Edom hoy en día y cómo es que llegó hasta donde llegó. Por esta profecía, por esa frase, serás cortado para siempre. ¿Pero por qué? Porque injurió a su hermano Jacob. Por eso fue avergonzado. Hermano, es tremendo. Es tremendo. Si el Señor nos dice que bendigamos y en vez de bendecir, maldecimos, viene un castigo tremendo. Finalizo con esto. Dios, hermano, y esto es un mensaje para todos. Tengamos paciencia. Seamos perseverantes. Porque Dios cuida a su pueblo como la niña de sus ojos. Por eso dice el versículo 10 que leímos, porque injurió a su hermano. ¿Quién era su hermano? Era el pueblo que el Señor había escogido. Y por eso dice, Edom va a ser avergonzado. Zacarías 2:8 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron. Porque el que os toca a la niña de su ojo. El que os toca, le dice, le toca el ojo a Jehová. ¿Quién se atreve a tocar el ojo de Jehová? Y va a salir y va a tratar de tocar el ojo de Jehová y va a querer salir invicto. Nadie, hermano. Nadie. Si quiere burlarse de Jehová, ofendiendo, engañando, injuriando, avergonzando a uno de sus pequeños, Jehová tendrá que vengarse. Por cuanto le hiciste a uno de estos pequeños, dijo el Señor, le diste un vaso de agua. Por eso vas a ser bendecido. Somos, hermanos, la niña de los ojos del Señor. Si es que seguimos su voluntad, lógico.
El Señor le dice a Pablo, cuando estaba siendo atacado allá en Corinto, le dice, porque yo estoy contigo, le dice, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El día de Jehová vendrá. Como ya dije anteriormente, de acuerdo a Abdías, el día de Jehová vendrá como castigo a todas las naciones. A todas las naciones, dice el versículo 15, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. ¿Por qué? Porque su pueblo está distribuido en todas las naciones. Y su pueblo que está distribuido, hermano, usted que está distribuido por todo el mundo, usted, nosotros acá, otros en África, otros en Asia, otros en América, donde estén, donde hay pueblo, ese pueblo está siendo injuriado. Ese pueblo está tratando de serse avergonzado por los impíos. Y por eso están tocándole la niña a los ojos de Jehová, sin arrepentirse. Cuando el Señor los llama a arrepentimiento, ellos se burlan. Están tocándole los ojos a Jehová. Y porque su pueblo está distribuido en todo el mundo, por eso el día de Jehová vendrá sobre todas las naciones. Y muy pronto. Si usted, hermano, se siente triste, deprimido, asustado, se siente que el mundo, los impíos, están tomándole control sobre su vida, sepa de que si no hay arrepentimiento de ellos por injuriar a su pueblo, el día de Jehová vendrá y no tardará. El día de Jehová vendrá con juicio eterno. No es que yo lo diga, no es que querramos que sea así, pero la palabra de Dios nunca queda en vana. Ya lo dijo, y se va a cumplir. Así que tengamos paciencia, el Señor no tarda. Como veremos, y voy a terminar con esto y lo vamos a seguir en la otra oportunidad para concluir este libro, y como veremos al final, el periodo de tiempo que se tardó desde esta profecía, sobre todo el versículo 10, que dice que lo cortará para siempre, hasta el momento que ese pueblo recibió el castigo final. Veremos los días o los años que se demoró, pero no se olvidó. Tuvo que llegar ese momento. Por eso si pasamos un día de prueba, 2 días, 1 año, 10 años, 100 años, pero ese día de bendición va a venir para nosotros y de castigo para los desobedientes. No es que sean nosotros y ellos, o ellos y nosotros, no, es el pueblo de Dios y los que atacan o enemigos del pueblo de Dios. No importa el nombre que sea, eso es. El pueblo que sigue a Dios con humildad, con respeto, y el pueblo que no quiere y que injuria al siervo de Dios. Quiera Dios, hermano, que tengamos fuerzas para nosotros poder ser reverentes a su verdad, ser fieles a lo que Él es y poder seguir adelante. Lo dejaremos acá y continuaremos en la próxima, y les pido con la ayuda del Señor que lean el capítulo, todo el capítulo, 21 versículos, si es posible memorizárselo, no es mucho, pero no importa, leámoslo, es un libro bien poético, muchas frases un poco difíciles de comprender quizás en su expresión, pero muy maravilloso, y vemos el contenido. Entonces, para resumir, podemos decir cómo Dios envió el mensaje de Abdías a un pueblo que tenía relación con el pueblo de Israel, tenía cierta relación profunda, pero cómo fueron arrogantes y cómo Dios les envió su palabra. Todavía tenían oportunidad de arrepentirse, porque todavía no había llegado el castigo. Sin que antes llegue el castigo hay la oportunidad, todavía hay chance, pero si no hay arrepentimiento, entonces será, dice, cortado para siempre.
Gracias a Dios por su palabra, por su verdad. Oremos, Padre bueno. Gracias, Padre bendito, porque a través de tu palabra y de estos versículos que hemos leído, podemos comprender, oh Padre Santo, que tus promesas de una forma son sí y amén para los tuyos, pero al mismo tiempo hay castigo para el desobediente, Señor. El que no se acuerda de los pequeños, el que injuria a tu pueblo, el que se hace arrogante por lo que es, por lo que tiene, por donde está. Señor, y si no hay arrepentimiento, tu castigo llega. Pero si nosotros seguimos fieles a tu verdad, aunque ellos sigan infieles, estamos seguros que somos protegidos por tu mano, Señor, como la niña de tus ojos. Pero queremos serte fieles, Señor. Bendice a tu pueblo. Ayúdanos a todos a serte fieles al final. En el nombre maravilloso de Jesucristo lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y que la paz del Señor, la paz de nuestro Señor Jesucristo, reine con ustedes y permanezcamos fieles hasta aquel día. Nos vemos en la próxima y bendición a todos. Amén.